Hola, ¿qué tal? Soy Luis Burgos. Y antes de empezar con esta breve explicación, me gustaría lanzar una pregunta. ¿Es realmente el docente capaz de darse cuenta del verdadero influjo que tiene sobre sus estudiantes y sobre sus familias? La primera pregunta que debo responder es, ¿en qué consiste la responsabilidad ética e identitaria del profesor? Para poder hacerlo, me gustaría citar inmediatamente a Gomá. Gomá manifiesta que el ejemplo es la principal causa de educación porque los modelos se tienden a imitar. Nada más cierto que lo que dice Gomá. De hecho, lo que él manifiesta no es algo nuevo. Existen diferentes teorías, diferentes posturas acerca o que pretenden demostrar la efectividad de este mensaje. Podríamos señalar, atendiendo a lo que a lo que manifiesta Gomá, por ejemplo, que la tradición cultural, es decir, lo que hoy día nosotros entendemos como nuestro sello distintivo nacional, ha llegado a nosotros justo por ese valor de ejemplaridad de padres a hijos, de mano en mano. Tal vez sea esto porque el hombre es la única realidad capaz de tocar y de dejarse tocar el alma. Puede sonar esto bastante profundo. Para concretar mejor la idea, me gustaría citar a San Juan Pablo II. San Juan Pablo II, en su teología del cuerpo, sostiene un concepto que es bastante interesante, y este es la soledad originaria, cuando pone a Adán del Génesis como incapaz de poder empatizar, compenetrarse con los demás elementos de la naturaleza, si no es hasta que llega Eva. Tal vez, no tal vez, en realidad, tras la llegada de Eva, Adán se da cuenta de que ha estado antes solo, porque con la presencia de Eva entonces ha podido descubrir el verdadero valor de la trascendencia. Esto nos lleva a afirmar, por tanto, volviendo a la pregunta, que el docente debe asumir y comprender a profundidad que su labor es inevitablemente su labor está llamada, inevitablemente a impactar en la vida de los demás. Pero este impacto tiene que ser bajo la óptica de una responsabilidad absoluta. Esta responsabilidad, a su vez, implica que el docente haya hecho un ejercicio de autoconocimiento y de sinceramiento, porque nadie da lo que no tiene. En este proceso de autoconocimiento, habría que sanar el conjunto de heridas que tienen todas las personas, sobre todo si nuestro trabajo está enfocado en los demás, en estar el bien a los demás. Tocar a otro implica hacer referencia a lo que decían los griegos en el Ducere. Para poder sacar lo mejor de alguien, es importante haber tenido la experiencia de sacar lo mejor de nosotros mismos. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los límites de la influencia del profesor en tanto partícipe de un ideario y el estilo educativo que le es propicio? Es importante, por supuesto, partir de la idea de autoconocimiento, de un autoconocimiento profundo, sincero, de un mirarse a sí mismo. Considero como válido lo que sostiene Henry Adams. Él dice que la influencia puede ser eterna. Por supuesto que sí. La influencia del docente puede ser eterna justamente porque el docente, para que logre ese nivel de impacto, tendría que ser capaz de combinar sus propias creencias con los valores planteados en el ideario. Pero incluso en esta lógica surge una subpregunta o un subrazonamiento. Dice la antropología que el trabajo está llamado a ir completando poco a poco la realidad del hombre. Es decir, a irle produciendo ciertos estados de alegría que lo lleven a la felicidad, que podría entenderse como el fin último del ser humano. Entonces, siguiendo a San José María Escrivá de Balaguer, el trabajo santifica la vida del hombre. Pero si este trabajo no está directamente relacionado con los ideales del hombre, entonces, ¿será nocivo para el hombre? Por supuesto que sí. Y aún así, o peor aún, si este trabajo, que en teoría ya es nocivo para el hombre, implica el contacto con los demás, imaginemos cuán nocivo terminaría siendo hacia los demás. Es por eso que me gustaría señalar que la verdadera autoridad del profesor, y es decir, el verdadero límite del profesor, en primer lugar está en el razonamiento o en la afirmación de que el docente tiene que amar lo que hace y sentirse feliz con lo que hace, completarse con lo que hace.
Pero esto no quiere decir que sea una realidad que está imposibilitada al error, por supuesto que no. Todo lo contrario, hablamos de un docente héroe como un docente que es capaz de reconocerse, evidentemente, como un pecador, como alguien que se equivoca, pero también como alguien que se levanta y que puede tratar de enmendarse. La tercera pregunta es, ¿cuáles son las relaciones entre los conceptos de identidad y verdad? Caltero señala, por ejemplo, que la legitimidad de los valores no se basa en el consenso, y esto es bastante cierto por la existencia de valores universales. Esto quiere decir, por lo tanto, que la construcción antropológica acerca de que hace referencia al hombre, obviamente, lo entiende como una realidad perfectible. Esto es muy importante porque afirmamos que es imposible que la identidad de un centro se aleje del concepto de verdad, porque se entiende que todo sistema educativo está en busca de ese bien para el ser humano, en función a su naturaleza. Por lo tanto, son conceptos complementarios, por supuesto que sí, pero incluso podría afirmarse que la verdad sostiene la lógica del ideario, y cuando esto ocurre, hablamos de una conexión de dependencia. Por último, el ideario hace posible la concreción del sentido de verdad, ya que pone en evidencia el ejercicio de valores y virtudes mediante obras incidentales. La última pregunta, que en realidad es una afirmación de Henry Adams, sostiene que el maestro hace de sus alumnos sacerdotes o ateos, pulócratas o socialistas, jueces o anarquistas, casi a pesar de sí mismo. Habría que partir de la afirmación del inminente influjo que tiene una persona hacia otra persona. Todos los seres humanos, por supuesto que sí, implícita o explícitamente, somos elementos educadores. Para bien o para mal, habría que decir, por supuesto que sí. Habría que mirar entonces nuestra escala de valores y ver el nivel de impacto que tenemos, pero todos tenemos un impacto. Esto nos lleva a la reflexión de que el contexto condiciona la realidad, condiciona incluso las acciones de los seres humanos. No las determina, es verdad, pero sí que las condiciona. Y habría que entender también el contexto como el grupo de seres humanos en el que vivimos, dentro de un espacio y dentro de un tiempo determinado. Pues bien, el maestro al que hace referencia Henry Adams forma parte de este contexto. Esto quiere decir que nuestra influencia, la influencia del maestro, es parte del influjo formador o deformador. Me gustaría citar, por ejemplo, o hacer referencia al tipo de liderazgo de Hitler, líder del holocausto nazi, o al tipo de liderazgo de la Madre Teresa de Calcuta. Esto es muy importante porque, aunque sean dos tipos de liderazgo o tipos de liderazgo bastante distintos, abismalmente distintos, ambos liderazgos han sido capaces de tocar a las personas, ¿no? Entonces, la última reflexión sería que el maestro, con esa figura, se constituye como un elemento, como una realidad incluso pública, donde su influjo incluso es más poderoso en su actuar que en su hablar. Y es en este actuar donde valida los signos identitarios que la escuela propone. Entonces, el maestro sí que es capaz de tocar almas.